hablar del disco Gulp de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, el primer disco de la banda platense, publicado el 22 de abril del año 1985, es decir, hace 43 años, donde este disco, como bien dije, es el primero de la banda platense y fue grabado durante noviembre y diciembre del año 84 en los estudios de MIA, músicos independientes asociados, propiedad de la familia Vitale. Es decir, que Lito Vitale participó además en este disco en los teclados y fue el técnico de grabación, eh, además de ser un producto independiente que va a ser la característica principal, si se quiere, de Los Redondos, que fueron uno de los pioneros en esta independencia, Sí, y autogestión. pilares fundamentales y tal vez el mejor ejemplo de cómo manejarse desde la independencia, ¿no? Exactamente, dentro del circuito nacional, porque ya en un momento dejan de ser solamente locales. Totalmente. Y este disco viene a plasmar un montón de cosas que venían gestándose en Los Redondos en esa época. Sí, ni hablar. Bueno, para contextualizar un poco, este disco Gulp del año 1985 es ya la conformación de Los Redondos como una banda de rock. Porque yendo más atrás en el tiempo y para hablar un poco del contexto de cómo se fue transformando, Los Redondos se formaron en el año 1976, al comienzo de la ¿No? dictadura, e hicieron su presentación oficial, o sea, su primera aparición pública, un 26 de noviembre del año 1977 en el Teatro Lozano, lo cual llamaron el Lozanazo. En ese momento, lo que todo el mundo sabe, es algo conocido y que ya hemos charlado Muchas bastantemente, veces. bastantes veces. Los Redondos eran una banda, si se quiere, que tenían un estilo más de rock teatral, ¿no? Donde se incursionaba con distintos tipos de espectáculos y no era estrictamente una banda de rock, ya que había monologuistas, magos, payasos, acróbatas, bailarinas desnudistas y músicos que se subían al escenario y que hacían sus números. No había integrantes fijos, sino que cada uno medio que hacía lo que le parecía en Lo que ese pintaba en el preciso momento. entonces, claro, lo que pintaba. Se mantuvieron así durante un tiempo, pero hubo un punto de inflexión en la banda en el año 1982, que empezaron a tener un ascenso, un crecimiento, adquirían más popularidad, por lo que la banda ya con integrantes fijos se la empezaron a tomar un poco más en serio, por lo cual grabaron el demo RCA, que es un pequeño demo de pocas canciones, justamente con la discográfica RCA, que tiene en el lado A Mariposa Pontiac, Superlógico, un tal Brigitte Bardot, Nene Nena, Pura Suerte, y en el lado B para Monona Blues, El Bazar de Wakeman y Fripp, Blues de la Libertad y Mariposa Pontiac. Muchos de los hoy conocidos como inéditos. Claro, totalmente. Y ahí hubo un punto de inflexión también, como ya lo veníamos mencionando, respecto a la influencia teatral de Los Redondos en el año 82, más precisamente el 2 de enero, cuando la revista de rock argentino Pan Caliente organizó el festival Pan Caliente en la cancha del Club Atlético Excursionistas, que como ya se sabe, ese festival terminó con Monona, la famosa bailarina desnudista, haciendo su performance, lo cual incomodó bastante al show presente en este festival y comenzaron a arrojar elementos contundentes al escenario. Debido a esto generó una gran incomodidad o no gustó tanto en parte de la banda, por lo cual el indio tiró la frase, o sea, ya los redondos se caracterizaron por el famoso solos y de noche. Claro. Eh, ahí Sí, es como prefiriendo. que ahí fue el punto de inflexión de descartar un poco el lado teatral de los redonditos de ricota, de los buñuelos de ricota repartidos por el sultán, eh, y enfocándose más en lo musical, ¿no? También tengamos en cuenta que Los Redondos es como una de las ramas que derivó de la cofradía de la Flor Solar, Totalmente. donde había miembros como Rocambole, quien hace el arte de tapa de los discos, eh, bueno, Sky, el indio en un momento medio que
estaba ahí Sí, también. también lo que sucedió, ¿no? Es que ya los Redondos, bueno, con el Solos y de Noche comenzaron a ganar un público, a conformarse como una banda de rock. Sin embargo, todavía no venían, no abandonaban del todo esta idea de la trupe circense, pero al público, el público estaba como bastante dividido. Era el público rockero que venía a escuchar las canciones, una banda que venía en ascenso, ya hablamos del 82-83, por ejemplo, ya estaba vigente la banda Sumo, Sí, la gente de Sumo comenzó a ir a ver a Los Redondos y demás. Y por eso surgió en paralelo, hay una entrevista con la Rolling Stone Argentina del Indio Solari del año 2005, donde el Indio dice, había 3 guitarristas y 3 cantantes, como Iche, cualquiera que se subiera era cantante, era como una especie de estudiantina feliz, conmovedora por eso, las canciones eran como un núcleo, pero en realidad era una cosa bastante disparatada. El periodista le pregunta, lo extraño de eso es que a la distancia los Redondos siempre parecieron tener una especie de seriedad, una planificación conceptual más bien prematura. Y el Indio dice, eso es posterior. El verdadero nacimiento de los Redondos es posterior, más allá de que en ese momento las canciones ya las hacíamos con Sky, pero todavía era como una especie de caos, había un actor cómico, variedades. Se adopta una cierta seriedad en el momento en el que después de una de las tantas separaciones me vienen a ver Poli y Sky a la casa de Mufercho para proponerme venir a la capital, porque todo aquello era en La Plata. Las bandas de amigos lo que tienen es que no todos saben tocar, y entonces llega un momento en el que siguen los que realmente tienen una ambición musical. Ya somos solo nosotros 3 y las aventuras de venir para acá implica cierto orden y también empezar a ver el asunto de producir e intentar que sobre un dinero para seguir produciendo, porque todo era muy costoso. Nosotros estuvimos 8 años antes de grabar el primer disco y bueno, queda una inercia de buscar variedades, pero en vez de que sean amigos que hacen payasadas, salimos a recorrer las noches de Palermo e invitamos a aquellos que sobresalían por algo. Así aparece Enrique Sims, Kiki Schwartz y montones de gente. Hasta que en un momento el rock and roll entra a imponerse en la gente. Le preguntan nuevamente, ¿recordás cuál fue ese momento? Y el Indio dice, para mí hay un punto de inflexión en un show en el que la gente se empezó a poner tan agresiva con Enrique que querían que se fuera a la mierda. Porque habíamos hecho la primera entrada de rock and roll y estaban todos encendidos. Ya había mucho más pibes. No tanto ese público bohemio de arquitectos, intelectuales, obreros portuarios. Para la monada toda esa cosa estaba bien un rato, pero después... Y el periodista le dice, empezaba a impacientarse. Sí, Enrique le toca esa, aunque él no lo quiere reconocer. La gente quiere que siga el rock and roll, no que haya alguien en el medio haciendo un monólogo. A partir de ahí nos queda claro lo que estaba prosperando. La gente no va llevándonos a eso. Dijimos, bueno, esto es una banda de rock and roll. Ya no se trataba de una especie de trupe de talento, sino que había un proyecto concreto. Ahí claro. se explica bien el contexto y a qué se debe ya el trabajo de 8 años previo a poder lanzar este disco Gulp y consolidarse como una banda de rock and roll en serio. Exactamente, porque en esta etapa de la banda, para grabar este disco, se encontraban los integrantes La Negra Poli como manager, el Indio Soleil en la voz, Sky Bellinson y Tito Fargo en las guitarras, Semilla Bucciaelli en bajos, en Piojo Ábalos en batería y Willy Crook en el saxo. Además de la invitación de Gonzalo Palacios en el saxo alto, Nianfri Fruli Faril Fru y unos pocos peligros sensatos, Lito Vitale colaborando en algunos pianos, además de ser el técnico de grabación, figura como alma mater manager y de todo, haciéndose cargo siempre la Negra Poli, y en los coros Claudia Puyó, Laura Hatton y María Calzada. Toda la Exactamente. producción estuvo a cargo de Patricio Rey y sus redonditos de ricota, y la cubierta y los gráficos estuvieron a cargo de el querido Mono Cohen, Rocambole. Exactamente. Entonces Gulp lo que viene a hacer es a resumir, ¿no?, todo lo que se vivía en vivo en esos 8 años que estuvo tocando la banda sin material eh, publicado, que Totalmente, más allá del circulando. demo. Claro. Y es ahí donde deciden grabar estas canciones y decir, bueno, veamos qué canción entra, cuál no. Y quedaron grandes temas que, si te pones a pensar en la distancia, no es uno de los mejores discos de Los Redondos, ¿no? Es que Pero, tal vez vos pensás que esto es como la presentación, es la carta que te dice, mirá, somos esto. Después, sí, posteriormente, la banda perduró hasta el año 2001 y pudieron sacar joyas y joyas, además de, bueno, ya haber adquirido la masividad y el estatus de mito.
O No, sea, esto obvio. es como la puerta que se abrió para que después comience todo lo que iba a llegar, ¿no? Pero si hay alguien que no conoce a Los Redondos y dice, ¿por qué disco tengo que entrar? Gulp no es uno de los Para mí lo recomendados. recomendaba decir por orden para entender todos los contextos. Sí, yo banco esa postura, pero la mayoría de la gente dice, Gulp no es tanto, te puede llegar a costar un poco digerirlo, por así decir, pero si te pones a pensar, en el año 85 fue la carta presentación para el hito No, de Los obvio, y también Redondos, o sea, es otra época y lo que tiene Gulp es que retoma la oscuridad que se vivía dentro de un ambiente en el cual ya se empezaba a hablar, ¿no? De volvió la alegría, ¿viste? Era claro, como... Ahí eso también es lo importante, el paralelismo y la idea de Los Redondos de mantenerse ahí, de seguir haciendo la suya, de tirar ideas y ir siempre por su propio camino, ¿no? Y no dejarse llevar por lo que estaba sucediendo en dicho contexto. exactamente. La presentación de este disco iba a ser en el Teatro Astros los días 16 y 17 de agosto. Pero, ¿quién iba a decir que Valeria Lynch iba a opacar, ¿no? A Los Redondos en un momento? Porque en ese entonces Valeria Lynch agrega nuevas fechas de su presentación, por lo que Los Redondos no pueden tocar en el Teatro Astros y sí lo hacen el 23 de agosto del 85 en Cemento ante unas 850 personas, se calculó. Tremendo. Ya Los Redondos iban pisando fuerte, no era poca cosa. Eh, pero me quedé pensando no en esto. Hay gente que critica un poco este disco, pero hay mucha gente que conoció a Los Redondos y generó fanatismo mediante este disco. Es como Claro, ese doble discurso, es si que lo se hemos quiere. charlado varias veces, que los redondos tienen fases. Cada uno Mm, más elige la fase que le gusta y que prefiere. obvio. Pero ponele, podemos decir mi hermano, que no sé si sigue en vivo, es seguidor de la fase inéditos y 80 de los redondos, mientras yo siempre me quedé más con los 90. Claro. Es como que depende de cada uno, ¿no? Sí, obvio. La discografía de Los Redondos es infinita, si se quiere, contando Sí, los y es inéditos y demás. riquísima también Y y nada, a mí tiene A mí muy me buen parece que material. todo se complementa, como que no podría haber existido una cosa sin la otra. Y yo prefiero quedarme, digamos, con ese lado y tal vez si uno lo va escuchando con continuidad, va entendiendo el porqué. Primero tenés que pensar los contextos políticos, la música que llegaba de afuera en ese entonces, los integrantes también, porque por ejemplo no es el mismo baterista en Exacto. Gulp que en Lobo Suelto Cordero Atado. El mismo Eh, saxofonista lo mismo. Claro, es como había una sola guitarra, ya Sky, ya Tito Fargo se había ido, ¿me entendés? Sí, Es como que depende mucho de esas cuestiones también y al fin y al cabo el tridente de Solari, Paul y Sky fueron los que fueron manteniendo y también los cambios que tanto el Indio, Sky fueron viviendo los hizo llevar a hacer nueva música y formatearse de otra manera, ¿no? Pero yo exacto. creo que no se puede pensar una cosa sin la otra. Sí, banco. Eh, Retomando un poco la lista de temas de este disco, Espe- 11 canciones tiene. Y arranquemos por la que escuchamos hace algunos minutos, Barba Azul versus El Amor Letal, el tema que abre este disco. Y creo que es uno de los temas que remarca fielmente, ¿no? Lo que eran Los Redondos Sí, la en los poesía comienzos. también. Es como que la búsqueda bohemia que ellos venían cargando. Vos pensás que son gente que tenían más de 30 años cuando Mm, salieron a escena haciendo música. Y venían de todo unas vivencias, ¿no? Una sabiduría también. Que bueno, después posteriormente la trasladaron musicalmente. Y Barba Azul versus El Amor Letal es un gran ejemplo de eso porque es una letra media abstracta y y así todo terminó siendo un gran hit de lo que es la música argentina y sí, mismo ya llegó a ese estatus místico del indio abriendo su show, su su último último show con show. esta canción, justamente, ¿no? Exactamente. Y hablando de hit, es el tema número 2, La Bestia Pop. Dedicada al negro José Luis, famoso barra brava del Club Gimnasia y Esgrima de la Plata, que justamente también era gente conocida para ellos Sí, cercana. cercana y también, bueno, es como también mismo la búsqueda abstracta de las letras, no te habla explícitamente de eso, pero a su vez, Es como que tiene guiños.
Que encienda en sueños la vigilia, que antes que cuente 10 dormirá. Esas búsquedas de Solari a mí me vuelven Sí. loquísimo, ¿viste? Tema número 3 es Roto y Malpayado. El Que primero que se puede entender, creo yo. O sea, fácil. Lo escuchás y decís, habla de una persona que está en la ruina. sí, Corta. ¿No? ya te lo anticipa un poco el El título. título, totalmente. El tema número 4 es un poquito En polémico. teoría, para mí es la peor canción de estudio de Los Redondos, pero porque obviamente hicieron tantas joyas que quedan muy atrás. Que igual este tema para mí lo que retoma es la idea cirquense, ¿no? Porque tal vez sonaba este tema y se encendía todo, y además está dedicada a Pierre, quien era manager de Cerugi. No, manager, creo que era manager o que estaba en el palo, que era famoso por ser el proveedor de drogas, ¿no? Que está el famoso mito ahí de que le dijo a Billy Bond, con Sui Generis, digo, no con Serú Girán, que le dijo que si no producís a estos pibes, te corto el chorro de la droga, ¿me Claro. entendés? Es como que va por ahí, era un personaje conocido en la escena, ¿no? Y bueno, nada, hay que buscar nomás qué significa vitricida, eso Yo tengo nunca lo supe. entendido, hay una anécdota, no sé qué tan validea sea, como que este tema retrata una vez en un recital este Pierre le dice a los redondos como que están jugando ahí medio con el límite porque había como electricidad, estaba toda la gente ahí amontonada y qué sé yo, y podía ocurrir una tragedia que no pasó y nada. Es como que quedó ahí, Sí. se Vitricida es asesino de vidrios, en teoría, ahí y va. por eso está la frase rompe el vidrio al gordo Pierre. Claro, que para llamar la atención de la gente, Pierre rompe el vidrio para que la gente se dé vuelta y bueno, no sé qué tan Bastante cierta sea, mitológica la idea. claro, pero cierra si te pones a analizar la letra, es como, Tiene su lógica, claro está. claro, tiene sentido. Después para mí una de las mejores canciones que me vuelve loco, Unos pocos peligros sensatos, que es como medio esa idea de meterte en el peligro y a su vez no perder la sensatez, ¿no? Es una mezcla entre qué. Tipo, o lo rojo o lo verde, como Claro. decir. El peligro, vamos a ver qué sale, o vamos a mantener ahí la cordura y ver cómo te manejas, ¿no? Si tus peligros son tan sensatos, casi sin arrebatos, si sos prudente, ¿cómo es? En En la la tinieblas tiniebla. y con los gatos. Golpe Y de suerte. fue uno de los temas elegidos para arranques también de la El último show de Los época de Redondos los creo que redondos. es. No, ¿se abrió con este? Sí, el Córdoba del 2001. Sé que lo usaban bastante seguido para abrir recitales, no recuerdo puntualmente qué recital Y sí, para unos corroborar. pocos peligros sensatos. 4 de agosto del año 2001, Estadio Chato Carreras. Ahí va, excelente. El sexto tema es Yo no me caí del cielo, un gran tema. Pero sí de un bar muy triste, nena. Puf, qué Me parece temazo. que es uno de los temas icónicos de este disco. Totalmente. Nena, hay mucho olor a gato. Nena, no quiero perderte. Si quieres, podés apostar. Nena, hay alegrías y alegrías. Hay Me mucho parece vino que malicioso y poco vino del mejor. Pa. los Simpsons plagiaron el Hay alegrías y alegrías, Puede ¿no? ser, pero se El entiende. meme ese. Una locura. Tema número 7, y acá hay que ponerse de pie, para mí, Te voy a atornillar, es un gran tema. Me parece que está mal ejecutado en cuanto a sonido de Yo he grabación y escuchado demás. mucha gente que dice que es la cortina de momentos íntimos. No sabría decirte, pero en lo personal es un gran tema que y engancha muy bien con el octavo, que es súper lógico. Sí. Como que van un poco en esa gama de Sí, aparte sonidos, de super lógico es como con que, los coros. que justamente las Biscuits participan en los coros, o no, ya habían cambiado, porque habíamos Claro. nombrado a Claudia Puyo, ¿verdad? Pero es como que es un chiste, ¿viste? Ahí van los machos para consumar una hermosa dotación vital. Mm. Sí, es... Esos hombres no son dulces, no, es como a mí medio una parodia a los que se hacen los piola y super machos folladores y tal vez ni tanto, ¿viste? Para Exacto. mí va por ahí, ¿no? Puede ser. Ñam, Tema número 9, ¿cuál es, ñam, Nico? fruli, farifru. Tema número 10, El infierno está encantador. Esta noche una letra que refleja lo que es el público. Sí, Como los que le shows. habla directamente al público en este tema. Totalmente. Eh, Aparte, bueno, tal vez en este contexto no se puede expresar muy bien porque estamos hablando del primer disco de la banda, de los primeros shows.
Pero ya cuando ves el DVD del Indio Solari en el año 2008 en el Estadio Ciudad de La Plata y todo el quilombo, en el infierno encantador en serio. Y Sí. aparte ya está dedicada, son por acaso ustedes soy un público respetable, es como, eso es mística pura. Sí, es como antes de saber qué tanto público ibas a tener, ya le estás hablando a futuras generaciones, porque no nos olvidemos que Los Redondos atraviesa 3 generaciones. Sí, ya Eh, estamos por llegar a la cuarta, te sí, diría. y el último tema es Criminal Mambo, que viene a reflejar toda la oscuridad que puede manejar Los Redondos para mí. No Sí. sé qué opinás. Totalmente. Y aparte siempre tuve bastantes dudas del significado, pero me parece un gran tema. Que tiene muchos rumores falsos también, como que no fue censurada en verdad, también es como que decían que la había escrito Luca Prodan y en verdad no. Pero el ritmo, viste, es como mucha oscuridad, mucha Y hay densidad. un relato ahí medio en italiano, en la Sí. mitad del tema, por eso, por ahí confunde Estaba un el mito de poco. que había participado Luca de la canción. No, bueno, igual no hay que olvidarnos que en esta época, en el 85, 82, que estabas diciendo vos, el indio forja, los redondos forjan una buena amistad con Luca Prodan. Sí, totalmente. Eh, Pero digo, no habla explícitamente de eso. Igual puede no, hablar un obvio, poco de la oscuridad del proceso y demás cuestiones. me parece que Pero va por ahí. no pueden contar el significado certero. Y las versiones cuando la toca Sky hoy son una locura. La Muy buena. viola es un temazo. La guitarra de Skylo. En este disco igual creo que por ahí no se refleja tanto lo buen guitarrista que es. Si bien tiene arreglos y demás muy notorios, muy únicos. Creo que en los siguientes discos va a desplegar más Toda su su magia, ¿no? magia. Igual tampoco nos olvidemos que el disco cierra de fondo, está medio oculto con el pianito jam de Lito Sí. Vital. Pues ya bueno, ya para terminar este último ratito, se puede decir que la tapa fue realizada, bueno, lógicamente por Rocambole, eh, que bueno, había sido parte de la coreografía de For Solar, junto a su equipo de trabajo armaron artesanalmente una por una las tapas de la tirada inicial. La lámina interna, que no fue reproducida cuando el disco se reeditó en formato de CD, incluía una nota ficticia atribuida al Confer comunicando de la prohibición para los medios de radiodifusión del cantable titulado Criminal Mambo, porque la letra de dicha pieza musical es de contenido grosero y burdo, además de su carencia de creatividad y sentido artístico, utilizando la obscenidad y el mal gusto como medio de entretener al público. Rocambole dijo sobre él: era el debut y había que presentar a la banda. La tapa tenía que tener impacto. Yo venía trabajando en ilustraciones de rock desde que estaba en la cofradía. La producción fue muy artesanal porque ese era nuestro modo de vida. Vendíamos remeras, cosas de cuero. Yo en esa época estaba haciendo experiencias con chorreaduras abstractas que, además, eran fáciles de reproducir. Pasamos un rodillo con tinta de grabado y aplicamos serigrafía con las letras en plasticola de color. No me acuerdo cuántos hicimos, estuvimos una semana armando las tapas, eran brigadas de trabajo, un término que se coló de la izquierda cubana, dice Rocambole, y en una entrevista recordó que llegaron a hacer 7000 álbumes artesanalmente. Una Una verdadera locura. locura. Bueno, ahí te demuestra bien la independencia y la autogestión que le metían, ¿no?, a la banda. Sí, totalmente. Y que muchas bandas siguen con ese legado.